Hola a todos y sean bienvenidos una vez más. En este video veremos esta hoja de cálculo en Excel que nos permite calcular el tirante crítico de un canal de sección circular, también conocido como tubería, a través de un diseño hidráulico, ¿no? Donde tenemos un flujo parcialmente lleno, o la sección está parcialmente llena. Tenemos aquí las características hidráulicas. En el anterior video donde hicimos el cálculo del tirante normal, les explico más detalle lo que son las características hidráulicas, como por ejemplo tenemos aquí el ángulo, tenemos el espejo de agua, tenemos también el caudal, tenemos también la velocidad hidráulica, tenemos el radio hidráulico, tenemos aquí el área hidráulica, tenemos aquí el perímetro mojado y también tenemos la energía específica. Tenemos todas estas características hidráulicas que nos va a permitir diseñar o calcular el tirante crítico de este canal que es de sección circular. Como hablamos de un tirante crítico, tenemos que calcular un ángulo crítico. Cuando tenemos esta característica, quiere decir que el número de Freud es igual a 1. Si el número de Freud es igual a 1, tenemos por definición que el número de Freud es igual a la velocidad sobre la raíz cuadrada de la aceleración de la gravedad multiplicada por el área hidráulica sobre el espejo de agua. Tenemos esta ecuación. Pero como el número de Freud es igual a 1 y sabemos que la velocidad es igual a caudal sobre área, reemplazamos y nos quedaría la siguiente expresión. Q sobre la raíz cuadrada de G es igual el área hidráulica elevado a la 3 medios sobre el espejo de agua elevado a la 1 medio. Luego, pues aquí como tenemos exponentes fraccionarios, podemos elevar al cuadrado ambos miembros y nos quedaría Q al cuadrado sobre G, que es la aceleración de la gravedad, igual al área hidráulica al cubo sobre el espejo de agua. Despejando todo esto, nos quedaría Q al cuadrado por T sobre G por A al cubo menos 1 igual a 0. Esta sería la ecuación despejada. Y pues si esta ecuación se forma a partir de una sola variable, pues podemos calcular esa variable como objetivo. Para este caso, el caudal lo vamos a tener como dato del problema. La aceleración de la gravedad también está como dato. El espejo de agua lo podemos reemplazar. El espejo de agua es igual a D por el seno del ángulo entre 2. Entonces, reemplazando aquí sería Q al cuadrado por D, que viene a ser el diámetro por el seno del ángulo, que en este caso vamos a trabajar ya con el ángulo crítico entre 2. En el denominador tendríamos la aceleración de la gravedad multiplicada por el área hidráulica elevada al cubo, pero el área hidráulica es igual al diámetro al cuadrado entre 8 por el ángulo θ menos seno de θ. Pero en este caso trabajamos ya con θ crítico. Reemplazando estos valores nos quedaría elevado al cubo. Y vemos que aquí la función está dependiendo solamente del ángulo θ crítico. Entonces ya hemos encontrado aquí la función objetivo, la cual nos va a permitir obtener el ángulo crítico a través de un método numérico, como puede ser el método del punto fijo, el método de la bisección, el método de la secante, el método de Newton-Raphson, el método de Müller, el método de Newton-Raphson modificado. Bueno, existen muchos métodos que para este video solamente nos enfocamos en el método de la secante y el método de Newton-Raphson, principalmente debido a que el método de la secante tiene una convergencia superlineal y el método de Newton tiene una convergencia cuadrática. Vamos a ver un caso especial del método de Newton-Raphson para este video, donde este método diverge para este tipo de función, para esta función específicamente. Sabemos que los métodos numéricos
dependen de su efectividad siempre y cuando la función sea convergente. Si no converge, pues el método falla. Para este caso vamos a ver que el método de Newton falla para este caso, pero el método de la secante funciona muy bien. Para nosotros poder calcular el ángulo crítico, tenemos la función objetivo y eso es más que suficiente porque ya podemos utilizar el método de la secante. Pero, como también vamos a utilizar el método de Newton, necesitamos la derivada de la función. Derivando esta función objetivo nos queda esta expresión. 50 por el ángulo, mejor dicho, el diámetro por el caudal al cuadrado por coseno del ángulo crítico entre 2 más 3 por el diámetro a la sexta por el ángulo crítico menos seno del ángulo crítico elevado al cuadrado por coseno del ángulo crítico menos 1, todo sobre 512. Ya depende de cada uno, al gusto de cada uno, de cómo puede expresar esta función. Yo lo expreso de esta manera, pues, porque para calcular la derivada utilicé el programa MATLAB, que pues nos ayuda bastante a encontrar derivadas de una manera muy sencilla, ¿no? Luego, a partir de aquí vamos a poder calcular el tirante crítico. El tirante crítico pues tiene la siguiente expresión. YC, que viene a ser tirante crítico, es igual al diámetro por 1 menos coseno del ángulo crítico sobre 2, todo dividido entre 2. Vemos que para calcular este tirante crítico solamente necesitamos el ángulo crítico. No es como para el caso del tirante normal, donde necesitábamos todavía utilizar un método numérico para calcular el tirante normal. En este caso, solamente nos es suficiente con calcular el tirante, no, mejor dicho, el ángulo crítico. Entonces ya vamos a tener el tirante crítico. Aquí tenemos la sección que vamos a calcular. Es una sección circular. Tenemos aquí el diámetro. Tenemos aquí Y, que viene a ser el tirante. Tenemos T, el espejo de agua. Tenemos el ángulo teta medios, que pues como es simétrico, todo sería teta, el ángulo teta. Y aquí tenemos el área hidráulica. Estos parámetros dependen exclusivamente de la forma de la sección del canal. Por ejemplo, si tenemos un canal trapezoidal, pues no vamos a utilizar las mismas ecuaciones para lo que es el área hidráulica, por ejemplo. Necesitamos calcular. Si tenemos secciones compuestas, por ejemplo, digamos una parábola, una sección parabólica mezclada con una sección rectangular, vamos a necesitar calcular su área hidráulica en función a los parámetros que tenga esa sección. Entonces, estas ecuaciones, a excepción de la ecuación pues, de Manning, son solamente exclusivas para un canal de sección circular. Muy bien, parcialmente lleno, ¿no? Es bueno especificar todo eso. Muy bien. Aquí tenemos los datos de entrada, donde yo ya he ido calculando algunos valores. Por ejemplo, tenemos aquí el caudal y el diámetro. Para lo que viene a ser el cálculo del tirante crítico, solamente necesitamos estos dos datos de entrada. Mientras que para el tirante normal necesitamos 4 datos de entrada, ¿no? Como viene a ser la pendiente y la rugosidad o el número de Manning. Bien, a partir de estos dos valores podemos calcular todos estos parámetros. ¿Sí? Todas estas características hidráulicas. Entonces, vamos a enfocarnos aquí en lo que viene a ser la obtención del ángulo crítico, mediante el método de la secante. Tenemos aquí en la primera columna lo que viene a ser las iteraciones. Que bueno, yo he considerado del 0 hasta el 20. Ya depende del gusto de cada uno. Por ejemplo, aquí miren, a partir de la iteración número 13, ya el error se puede decir que es 0. Entonces, para abajo ya no calcula más, ¿no? Ya no puede calcular más porque tal vez se producen divisiones entre 0 o 0 elevado a la 0, ¿no? Pues eso ya lo maneja el Excel directamente. Aquí pues tenemos el ángulo crítico inicial, tenemos el segundo ángulo crítico, porque para nosotros obtener el ángulo crítico por el método de la secante necesitamos dos valores iniciales. Aquí tenemos la función
lo que viene a ser evaluada en el primer valor del ángulo. Luego tenemos la función evaluada en el segundo valor del ángulo, que nosotros vamos a darle estos valores iniciales. Y luego vamos a calcular el ángulo mejorado o el ángulo crítico a través del método de la secante. Y pues luego vamos a hacer las iteraciones hasta obtener el menor error posible, ¿no? Muy bien. Consideré yo 2 y 3, pues viendo la gráfica de lo que viene a ser la función, veo que entre esos dos valores se encuentra la raíz, ¿no?, de esa función. Por ejemplo, si yo considero 1 y 2, el método va a diverger y no va a encontrar la raíz de esa función. Entonces, para este tipo de funciones necesitamos siempre necesariamente graficar la función. Entonces, para graficar, por ejemplo, tenemos programas como GeoGebra, tenemos Matemática, tenemos MATLAB, tenemos una calculadora gráfica, por ejemplo, como puede ser la calculadora HP Prime, entre otras, ¿no? Entonces, siempre es bueno ver la gráfica para utilizar estos métodos numéricos, ¿no? Donde hay casos donde no necesitamos ver las gráficas, porque intuitivamente podemos dar valores iniciales, pero hay veces donde el método va a diverger debido a que no estamos dando los valores iniciales adecuados, ¿no? Bien, esta sería la función. En este casillero estaríamos obteniendo la función evaluada en 2. Pues reemplazaríamos, pues, ¿no?, el valor de la función, esta función en 2, sería f de 2 y nos saldría todo este valor, ¿no? Menos 639.63408. En este casillero tenemos la función evaluada en 3. Y aquí tenemos el método de la secante. Aplicando el método de la secante tenemos ese valor, ¿no? Recordarles que tal vez cuando intenten hacer la hoja de cálculo no les salgan los valores esperados, es porque tal vez se han olvidado de fijar algunas casillas. Por ejemplo, aquí yo tengo que fijar la casilla de 29 y de 30, porque son constantes que van a ir siempre en todas las iteraciones, ¿no? Bien, haciendo el método de la secante, aquí tenemos el error, el valor absoluto del valor mejorado menos el valor anterior sobre el valor mejorado, ¿no? Pues aquí tenemos aproximadamente pues 0, ¿no? El Excel ya lo considera 0. Y estamos obteniendo un ángulo de 1.284273 radianes, ¿no?, haciendo las iteraciones. Es bueno explicarles un poco lo que es el método de la secante. Este ángulo, este valor inicial, pues el siguiente valor inicial viene a ser igual al θ sub C2, y el θ sub C2 viene a ser igual al ángulo mejorado que obtuvimos en la primera, en la iteración 0, ¿no? Listo. A través de eso, pues el Excel ya lo hace automáticamente para poder evitar la menor cantidad de pasos, ¿no? Recordamos que el método de la secante tiene ciertas recomendaciones, observaciones que tenemos que tener en cuenta. Bien, tengo este ángulo aproximado, donde me da el error 0 aproximadamente, y trabajo con este ángulo crítico. Ya obtuvimos el ángulo crítico a través del método de la secante. Repito que trabajé con estos dos valores iniciales. Puedo trabajar con 4 y 5, donde también me da un valor similar, pero ya en más iteraciones, ¿no? En más iteraciones. Entonces lo voy a dejar entre 1 y 2. Y me da esto en menor cantidad, no, mejor dicho, entre 2 y 3. Porque si lo hago entre 1 y 2, pues empieza a diverger. Empieza a diverger. Lo hago entre 2 y 3. Ya que viendo la gráfica vi que la raíz está aproximadamente entre esos dos valores. Luego, pues vamos a utilizar el método de Newton, el método de Newton-Raphson, donde necesitamos la columna de iteraciones, necesitamos el valor inicial, el θ sub ci, la función evaluada en ese valor inicial, la derivada de la función evaluada en ese valor inicial, y luego aplicamos el método de Newton-Raphson para calcular el ángulo mejorado. Y el error pues se calcula igual que en el método de la secante, ¿no? Bien, aquí vamos a utilizar pues la función y su derivada. Y utilizamos el método de Newton-Raphson. Pasa que para este tipo de funciones el método de Newton diverge.
Por ejemplo, vemos aquí los valores. Vemos aquí, observamos los valores. Para un valor inicial de 2, el ángulo mejorado, en lugar de converger, está divergiendo. En lugar de converger, está divergiendo. 1.64, 2.01, 1.66, 2.26. Se están dando saltos. Aquí, por ejemplo, 1.92, 1.52, 1.61, 1.83, 1.29. Se están dando saltos. Entonces, ahí podemos deducir que el método de Newton-Raphson está divergiendo. Ya sabemos que el método de Newton-Raphson se basa en la tangente de la función. Por ejemplo, si aquí yo le cambio de valor, le pongo 3, el método diverge aún más. Va divergiendo de 1, pero a medida que vayamos aumentando las iteraciones, este valor va a ir aumentando cada vez más. Está aumentando 1.07. Bueno, para este caso va a ir disminuyendo. Va a ir disminuyendo más y más, llegando a 0.1, y luego va a ir cambiando a valores negativos. Eso es debido a que la tangente cada vez se está alejando más de la raíz. Está divergiendo. Entonces, para este caso, el método de Newton-Raphson diverge. Por ejemplo, si yo le pongo el valor inicial 5, empieza a disminuir el valor drásticamente. Disminuye, disminuye, disminuye. Y el error no va llegando a cero. Va llegando a cero, pero muy lentamente. Eso significa que el método está divergiendo, ¿no? Bien, esta es una función especial donde el método de Newton-Raphson diverge. Entonces, podemos llevarnos la experiencia de que el método de Newton-Raphson no siempre va a converger, ¿no? Hay funciones para las cuales no converge, pero cuando el método de Newton-Raphson converge, encuentra la raíz de una manera muy veloz, pues tiene una convergencia cuadrática, ¿no? El método de la secante en este caso está convergiendo porque estoy colocando esos dos valores iniciales. También entre 4 y 5 voy a encontrar el mismo valor, pero en más iteraciones. Pero entre 1 y 2 no voy a encontrar esos valores. Para ese caso, el método de la secante diverge. Entonces, después de esa breve explicación, voy a tomar como el valor del ángulo 1.284273, el ángulo crítico. Con ese ángulo crítico voy a calcular el tirante crítico. El tirante crítico, pues, lo podemos calcular a través de esta fórmula que ya está expresada aquí, que viene a ser D, que es el diámetro, multiplicado por 1 menos coseno del ángulo crítico entre 2. El ángulo crítico es G50, que está aquí. Y todo eso dividido entre 2 y me queda el siguiente valor. Tenemos el tirante relativo, que viene a ser el tirante crítico sobre el diámetro. Tenemos ese valor. Ya el Excel pues es una hoja automática, ¿no? Donde solo necesitamos poner las fórmulas y calcula automáticamente el valor. Y si lo cambiamos de valores, pues el Excel lo calcula automáticamente. La velocidad, que viene a ser el caudal entre el área hidráulica, el caudal lo tenemos como dato, el área hidráulica lo tenemos aquí, que es calculado como el diámetro elevado al cuadrado dividido entre 8 por el ángulo crítico menos seno del ángulo crítico. Tenemos ahí el área hidráulica, a través de ahí ya podemos calcular la velocidad. Tenemos aquí el radio hidráulico, que también aplicamos la ecuación que viene a ser D sobre 4. Por aquí tenemos el radio hidráulico, que acá está, D sobre 4 por 1 menos seno de teta entre teta, ¿no? Teta viene a ser el ángulo crítico que ya hemos obtenido por el método de la secante. El espejo de agua, que viene a ser el diámetro entre 2 por seno del ángulo. Mejor dicho, sería el diámetro por el seno del ángulo entre 2. ¿Dónde está el espejo de agua? Por aquí, aquí lo tenemos. Diámetro por el seno del ángulo crítico entre 2. Tenemos el perímetro mojado. También utilizamos las fórmulas, que vienen a ser de medios por el ángulo teta. Todo en función del ángulo teta crítico. Tenemos la energía específica, que es la velocidad al cuadrado. Si no me equivoco, es el tirante al cuadrado, que viene a ser JI30, que lo tenemos aquí. I30, que, bueno, sería la velocidad al cuadrado entre 2 por 9.81 más I28, que viene a ser el tirante crítico, ¿no? Esa sería la fórmula. Aquí está, el tirante crítico más la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la aceleración de la gravedad, que yo ya lo pongo directamente como
9.81. ¿Dónde está la energía específica? Aquí. Yo lo pongo directamente como 9.81. El número de Freud, tenemos aquí su ecuación, la velocidad sobre la raíz cuadrada de g por el área hidráulica sobre el espejo de agua. Aquí está calculado. La gravedad 9.81, la velocidad entre 9.81 por el área hidráulica, que está aquí, que viene a ser columna M, fila 28, sería M28 sobre I32 que viene a ser el radio hidráulico, ¿no? Esa es el tirante, mejor dicho, el espejo de agua. Aquí está, ¿dónde está? ¿Dónde tenemos el espejo de agua? Aquí está el espejo de agua. Entonces estamos utilizando el espejo de agua, estamos utilizando la hidráulica y estamos utilizando la velocidad. Muy bien. El flujo, el tipo de flujo, pues le estoy dando una condicional. Si el número de Freud, o sea, este casillero es igual a 1, que me diga que es un flujo supercrítico, o mejor dicho, es un flujo crítico. Perdón, es un flujo crítico. Y si no es crítico, pues que nos dé un error, ¿no? Bien, recordemos que estamos trabajando con flujos críticos. Si el flujo es menor que 1 es subcrítico y si es mayor que 1 es supercrítico. Muy bien, obteniendo estos valores vamos a comprobarlo con el programa H-Canales, que es bastante efectivo para el diseño de tuberías, secciones de canales abiertos también. Tenemos el caudal 6 y tenemos el diámetro 8. Voy a calcular y aquí tenemos los valores. Aquí tengo 0.7967. Nos dice que el tirante crítico es 0.7967. Y aquí en el Excel también se puede observar 0.796727.9. Trabajamos aquí con 2, 4, 6, con 7 decimales, lo cual también podemos reducirlo a 4 decimales, ¿no? El tirante relativo, pues aquí el programa H-Canales no nos da como dato, ¿no? No nos arroja el valor del tirante relativo. La velocidad, que es 2.3074. Aquí tenemos la velocidad 2.3074. El radio hidráulico 0.5061. El radio hidráulico 0.5062. Debido a que lo está redondeando, ¿no? Está redondeando estos dos valores. El 1, como 8 es mayor que 5, pues se convierte en 2. Aquí tendríamos el espejo de agua 0.4, no, sería 4.7912. Aquí tenemos 4.7913, porque también lo está redondeando, ¿no? El área hidráulica 2.6003. Aquí tenemos el área hidráulica que está por aquí, 2.6003. Tenemos la energía específica 1.0680. Aquí también 1.0681, porque también lo está redondeando, ¿no? El 0 lo está convirtiendo en 1. Perímetro mojado 5.1370, que para el H-Canales debería decir 5.1371. Y aquí está, perímetro mojado 5.1371. El número de Freud, que es 1, aquí está, número de Freud 1. Y el flujo crítico, ¿no? El flujo crítico ya se sobreentiende. Muy bien, esto es usando el H-Canales. Estamos comprobando que nuestro programa o nuestra hoja de cálculo funciona muy bien, ¿no? Por ejemplo, si el caudal fuese 7, le ponemos calcular. Aquí también le cambiamos 7, calcular. Vamos a ver el resultado en H-Canales. Tenemos el tirante crítico, que está aquí, que es 0.8613. En el Excel también 0.8612. Bueno, a ver, para poder homogeneizar, vamos a reducir lo que vienen a ser los decimales a solamente 2 decimales. A 4 decimales, mejor dicho, perdón. 2, 4. Ahí. Muy bien. Para poder trabajar en igualdad con lo que viene a ser el H-Canales. Aquí teníamos el tirante crítico, que era 0.8613. Y en el Excel también 8.0613.
Tirante relativo, pues solamente la hoja de cálculo nos da ese valor, que es la división nada más entre el tirante y el diámetro, ¿no? El área hidráulica 2.9150, el área hidráulica está acá, 2.9150. El tirante, mejor dicho, la velocidad 2.4013, 2.4013 también aquí. El radio hidráulico 0.5450, el radio hidráulico aquí también 0.5450, igualito. El espejo de agua 0.40, 0. No, 4.9592. Aquí también el espejo de agua 4.9592. El perímetro mojado 5.3489. Y aquí también 5.3489. La energía específica 1.1552. Para este caso también 1.1552. El número de frotes igual a 1 y bueno, el tipo de flujo crítico. Bien, comprobando esto con el H-canales, también vamos a comprobarlo a través de una interfaz gráfica de usuario que se elaboró con el programa MATLAB. Aquí lo tenemos. Tenemos el código. Vamos a hacer correr el código, el programa. Y aquí tenemos el programa en MATLAB. Bueno, hemos calculado con 7 y 8. Le hemos dado el caudal 7. Le damos al diámetro 8. La pendiente 0.05, que generalmente se trabaja con ese valor. El número de Mannix 0.012. Calculamos, tenemos automáticamente los valores del tirante normal y tenemos aquí el tirante crítico, ¿no? Todos los valores del tirante crítico, las características hidráulicas. Si queremos graficar, le damos clic en gráficos y aquí nos da el gráfico, ¿no? Tenemos el canal circular, nos da la velocidad versus la profundidad, nos da el caudal versus la profundidad también, ¿no? Aquí tenemos la profundidad y aquí tenemos la velocidad sobre la velocidad, pues cuando el flujo está lleno, el caudal también dividido entre el caudal lleno, ¿no? Y aquí tenemos la gráfica. Entonces, vamos a comprobar los valores con el Excel. El tirante nos sale 0.8613. En el MATLAB nos sale 0.861282. Redondeando sería 0.8613. La velocidad 2.4013. La velocidad 2.4013. El tirante relativo 0.1077. Aquí el tirante relativo 0.10766. Redondeando nos va a salir lógicamente lo mismo, ¿no? Este programa también calcula el ángulo θ. La energía específica sería 1.1551. La energía específica 1.1552, porque le está redondeando, ¿no? Si le disminuimos, a ver si le aumentamos los decimales. Si le aumentamos los decimales, teníamos acá 15518. Entonces, vemos que también aquí el número de Freud, por ejemplo, nos da 0.99998, que pues aproximadamente es 1, ¿no? El programa MATLAB lo calcula con mayor precisión, ¿no? Tenemos el flujo que es crítico. Este programa, esta interfaz gráfica, se va a explicar en otro video con más detalle. Es un video que toma mayor tiempo, ya que nos ofrece el gráfico, nos ofrece los resultados de la tirante normal, del tirante crítico. Es un programa bien elaborado. En la interfaz gráfica donde hemos necesitado un conjunto de códigos. Podemos ver que este programa pues ya nos arroja ambos resultados, tirante normal, tirante crítico, ¿no? Con sus respectivas características hidráulicas, además de que también nos da el ángulo, mejor dicho, el gráfico. Por ejemplo, si yo cambio el caudal a 6, pongo calcular, pongo gráficos, y la gráfica va a aparecer aquí. Bueno, se está sobreentendiendo. A ver, tengo que cambiar a uno más pequeño. Si le pongo... Ah, ya, porque el diámetro es el mismo, no está cambiando. Si el caudal es 6, el diámetro yo le pongo 10, pongo calcular, pongo graficar, y vemos que aquí
pues se está superponiendo las gráficas y podemos observar cómo cambia, ¿no? En qué forma cambian las gráficas. Pues vemos que para este tipo de sección, vemos que siempre va a tener la misma forma, lo que es la velocidad versus la profundidad y el caudal versus la profundidad. Simplemente depende un poco del diámetro, ¿no? Por ejemplo, si le pongo 20, calcular gráficos, y pues podemos observar la gráfica, ¿no? Que para este caso ya se está terminando acá, ya no continúa más, ¿no? Si yo le pongo caudal 0.9, le pongo un diámetro de 1, calcular. Para este caso no puede calcular el tirante crítico, por eso nos aparece con estas expresiones en el MATLAB, gráficos. Y bien, aquí tenemos. Estos son los gráficos típicos que podemos observar en los libros, que sí coinciden, ¿no? Sí coinciden. Entonces va desde 0 a 1, que va el diámetro. Vemos aquí las gráficas. Es un programa bien elaborado, que voy a hacer un video exclusivo para los miembros del canal. Es un video netamente para los miembros del canal, debido a que ellos pues ofrecen una cierta colaboración con el trabajo que se realiza en el canal, y pues la manera de recompensarlos a ellos es pudiendo enseñarles de qué manera se ha elaborado este programa paso a paso. De igual manera, para los miembros del canal se les explica paso a paso de qué manera se han elaborado pues las ecuaciones, de qué manera se han insertado los valores en la hoja de cálculo, de qué manera podemos trabajar más efectivamente para ahorrar tiempo. Entonces, si les gustaría aprender de una manera más detallada, pues sean miembros del canal, y de esa manera pues se les recompensará eh, explicándoles con mayor detalle los videos, ¿no? Próximamente elaboraremos otro tipo de canales, de secciones, por ejemplo, secciones ya compuestas, por ejemplo, una parábola más una sección rectangular, por ejemplo, un canal de tipo herradura. Tenemos, por ejemplo, una circunferencia que viene hasta aquí, nos desplazamos un poco y tenemos otra circunferencia que viene por aquí. Entonces son canales de diseño un poco más complejos, que se explicará con más detalle para los miembros del canal, ¿no? Son los beneficios que tienen los miembros del canal. Entonces les recomiendo que sean miembros del canal. Es una membresía muy barata, y además de esa manera me apoyan, ¿no? Me apoyan a seguir trabajando. Muy bien, espero que les haya gustado el video. Espero que se encuentren bien, que le den like, que lo compartan, que se suscriban. Muchas gracias.